La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910, como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Pero esto no es un canal de historia. Lo que sí es interesante es saber que la revolución siempre ha sido manifestada para el pueblo mexicano con una sutileza, por no decir censura descarada, ante cualquier pincelada que permita la interpretación propia o el cuestionamiento del conflicto. Y como dije, no es clase de historia. Sin embargo, es evidente que este hecho histórico está lleno de dilemas que han sido dejados a un lado, con el propósito de entregarles a los mexicanos una historia superficial que exprese el patriotismo, el espíritu de lucha y la valentía por el cual debemos sentirnos orgullosos. Eso sí, intenta hacer lo mismo que Francisco I. Madero y en 5 minutos tu cabeza decapitada estará en una hielera, pero bueno. El punto es que la Revolución Mexicana, como la suelen exhibir, solo es una censurada historia cuya intención es promover valores patrios como el orgullo y la identidad que se siente pertenecer a esta nación. Y no tengo nada en contra con esto, pero sí hay un problema. Cualquier cosa que desafíe esta narrativa patriótica acerca de la revolución supone desaparecer o no ver la luz. Evidentemente se debe a la reprobación por parte de nuestras instituciones gubernamentales, y por supuesto el cine no estuvo exento de esto. La primera actitud censora se encuentra en el régimen de Victoriano Huerta, el cual, en junio y agosto de 1913 respectivamente, proclamó el reglamento de cinematógrafos y su consecuente decreto de adicciones al reglamento. En ello se trataban temas como las normas de protección civil y los contenidos con censura previa. Asimismo se advertía de las posibles suspensiones si se ultrajaba la autoridad, la moral o el orden. Años después, durante el periodo de Venustiano Carranza, en 1917-1920, la censura se institucionalizó y las funciones de control se especializaron, todo lo concerniente al ejercicio del periodismo y las distintas manifestaciones artísticas. Fue objeto de la atención de la Oficina Confidencial de la Secretaría de Gobernación, organismo estatal al que se le asignó específicamente la tarea de controlar este tipo de materiales. Además, en octubre de 1919 se crea el Reglamento de Censura Cinematográfica, en el cual se establece la necesidad de una autorización previa por parte del Consejo de Censura. El Consejo podía hacer supresiones o modificaciones a los filmes. Así, el instrumento nació en México con el fin de alcanzar uno de los objetivos de la censura: la legitimación política. Ya, claro que sí, claro que sí. Y precisamente el día de hoy indagaremos en una película que decidió plasmar un panorama distinto al que se muestra sobre la revolución, tanto así que en su estreno fue censurada. Se desconoce si fue censurada por decisión del propio cineasta o por censura gubernamental, revela la Secretaría de Cultura, pero no importa. Este clásico del cine mexicano refleja que este hecho histórico no fue tan encantador como lo pintan, pues también dejó descontentos a propios y extraños por algo que ha causado mucho ruido: desmitificar a Francisco Villa. Durante una mañana ajetreada en el rancho de Don Tiburcio Maya, un intrépido grupo de amigos discuten la importancia de unirse a la revolución, pues están hartos del autoritarismo por parte de la dictadura de Porfirio Díaz. Es así como, después de pensarlo por un rato, deciden colarse al ejército de Pancho Villa, entonando el icónico corrido revolucionario La Valentina. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Esta sinopsis se encamina a una deconstrucción que retrata con maestría la sátira sobre uno de los acontecimientos más importantes en la historia del país tequilero. Vámonos con Pancho Villa es una película que está basada en la novela homónima de Rafael F. Muñoz y dirigida por el talentoso guionista y director mexicano Fernando de Fuentes en 1936. La obra narra cómo este humilde grupo de campesinos creyentes de los ideales de la revolución poco a poco comienzan a toparse con una cruel realidad: aquel concepto patrióticamente heroico donde se buscaba la democracia, la igualdad, la equidad y la libertad para el pueblo puede ser solamente un absurdísimo conflicto fomentado por quienes anhelan el poder, denotando el incomprensible propósito que en muchas ocasiones fundamenta las guerras civiles. El pueblo muere únicamente por los intereses de una persona. El punto de vista que la película expone acerca de la revolución es atípico a la tan glorificada novela que el gobierno mexicano exhibe con orgullo. Vámonos con Pancho Villa expone el falsísimo objetivo de este conflicto armado, en donde, de ser una lucha contra el régimen porfirista, pasó a ser una guerra civil que respondió a los intereses de quienes peleaban por el poder, llevando al
país ante una masacre donde cientos de caudillos combatían entre sí con el objetivo de conquistar jurisdicción. La cinta, en términos generales, forja una tonalidad melodramática con rasgos de humor que jamás tiene la intención de arraigarse ante una postura contundente con respecto a lo suscitado. Aquí no se encasillan en expresar una cara contrapuesta solo por querer sentirse diferente o antidemagoga nacionalista pretenciosa, pero tampoco se deja llevar por el patriotismo exacerbado al cual podemos jactarnos fácilmente. Fernando de Fuentes despliega los hechos ocurridos de manera crítica y tridimensional, con la finalidad de demostrar cómo cientos de revolucionarios quienes tenían una percepción de valentía y heroísmo sobre lo que significaba participar en la lucha, terminaban atestiguando en primera fila cómo miles de civiles se convertían en carne de cañón bajo ideologías y motivos en función de las aspiraciones de un desconocido, en este caso de Pancho Villa. El general Villa, además de ser interpretado gloriosamente por el actor Domingo Soler, es un personaje con contraste que enriquece esta deconstrucción de la revolución. Por un lado, tenemos la personificación característica de la figura, un ídolo de masas que le prometía esperanzas al pueblo una vez se concretara la victoria. Su don y determinación relucen desde el primer instante que aparece en escena. Aquel hombre que reparte maíz a la gente para que no pase hambre, benevolente con los campesinos y exigente con los caudillos a los que lidera, hombre con una puntería envidiable, compasivo, amable, respetado y adorado. Sin embargo, conforme la trama avanza empezamos a conocer la otra cara del personaje, un hombre militar capaz de abandonar en el campo a sus más fieles soldados, cruel en la toma de decisiones y poco empático ante las situaciones personales ajenas, borracho, con un temperamento inestable, aquel que abusa de su arquetipo e insulta y manipula a sus tropas para empujarlos a hacer lo imposible, el dirigente que interesantemente nunca se le ha vuelto a representar de esa manera en el cine. Ahora, este lado ruin y despiadado lo podemos apreciar aún más en una escena final alterna de la obra que fue descubierta años después de su estreno. Lo más seguro es que haya sido censurada por el gobierno o porque el director pensó que podía afectar el discurso y enfoque del filme. Posicionándonos en un contexto donde Villa se encuentra a nada de ser derrotado, el caudillo desesperado por conseguir reclutas regresa al rancho de Don Tiburcio para incorporarlo por última vez. No obstante, el general comete acciones que inmediatamente lo tornan en un antagonista, concluyendo que Pancho Villa resulta ser el villano. Esto orilla al filme a expresar una postura clara en contra del general que roza lo personal, y olvidando darle una profundidad que no omita matices, pues aunque desconocemos las tonalidades, también sabemos que existe. Por eso agradezco enormemente que el final alternativo no se encuentre en el montaje original, porque esa escena rompe con el planteamiento que orquesta la grandeza de Vámonos con Pancho Villa, ser un vistazo pulcro y honesto de la revolución. La cinta en ningún momento busca esclarecer las cosas ni manifestar una postura clara a favor o en contra de los involucrados. De hecho, todo lo contrario. Pone sobre la mesa una serie de contradicciones de las cuales la lucha no estuvo exenta. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? En la revolución no hay buenos o malos, todos tenían sus motivos. Es sabido que la lucha en ninguna etapa fue simple y que tampoco se vivió en un contraste blanco-negro, sino que siempre fue una escala de grises. Aquellos que presumían ser los más radicales seguramente en algún momento se cuestionaron, o se cuestionan, si en verdad se luchaba para mejorar la vida de las personas. Y si era así, ¿el fin justificaba los medios? Definitivamente no es una pregunta fácil. Lo que sí es cierto es que la revolución está plagado de luces y sombras que merecen ser expuestos, pues al fin y al cabo este hecho cambió para siempre la República Mexicana, y es simplista verlo como un enfrentamiento entre víctimas y agresores. De Fuentes nos muestra que la guerra es un matiz que va más allá de bandos, de aquellos que dicen estar en el lado correcto de la historia y de aquellos que gozan ser los crueles despiadados, cuando el golpe de realidad es que ni siquiera vale la pena morir por la patria. La guerra es capaz de borrarnos aquella ilusión de idolatría que creemos vamos a recibir una vez nos sacrifiquemos, porque con lo único que nos toparemos en el trayecto serán unas vías del tren que nos guíen a la penumbra, llena de incertidumbre, dolor y tristeza, habiéndolo perdido todo sin haber conseguido nada. El espectador va acompañando la pérdida de los leones de San Pablo, quienes fungen como una exposición clara sobre la desilusión de la Revolución Mexicana. Nítido del trazado de personajes, conforme va falleciendo este grupo de campesinos, podemos percibir la decadencia del conflicto. La muerte del primer integrante representa la percepción que avivaban las ganas de cientos de revolucionarios, la valentía. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Si han de morir mañana, qué mejor que morir de una vez de forma valiente y brava. Cuando el personaje se derrumba en el arma, metaforiza la manera en cómo se siente, decidido e inspirado por dejar su vida en el campo de batalla con el propósito de alcanzar la prosperidad para el país. Antes de morir, el personaje llega herido a la trinchera donde se encuentra Pancho Villa. El poco tiempo que le queda de vida, decide utilizarlo para plantarse frente al general y hacer una reverencia ante aquel ídolo que salvará al pueblo mexicano, en lugar de buscar primeros auxilios.
auxilios, ya que hacerlo expresaría cobardía, mirándolo fijamente como si de una figura paterna se tratara. Denotando el respeto que le tiene, esboza una ligera sonrisa de admiración y orgullo por haber pertenecido a la tropa de Villa, para finalmente desplomarse y fallecer frente a él, con el único propósito de recibir las condolencias o ser reconocido por el general. Y sí, sucede. Bueno, algo así. La muerte en el maguey del segundo integrante representa el heroísmo. Fernando de Fuentes nos regala una escena sumamente memorable que de manera hiperbólica manifiesta la perspectiva en cómo muchos involucrados en el conflicto creían iban a ser recordados. Aquellos hombres que sacrificaron su vida merecen una muerte digna, célebre y gloriosa, pues se han convertido en figuras. La escena da por un instante esa muerte ilustre que emana el heroísmo. No obstante, esa glorificación dura segundos, porque el sacrificio, por muy épico que sea, no cambia absolutamente nada. El conflicto no cesa, y la muerte de aquel hombre en el maguey no es diferente a cualquier otra, aunque al menos, gracias a este acercamiento de la cámara, a través de su expresión podemos apreciar que el hombre falleció fanatizando que su sacrificio cambiará el rumbo del país, y que será recordado como un ídolo. A partir de aquí las muertes de los demás integrantes se desarrollan con otro propósito: exponer que la valentía y el heroísmo son un estúpido argumento para sucumbir. Todo lo grandilocuente de la primera parte del filme, Fernando de Fuentes comienza a contrastarlo con situaciones irreverentes o estúpidas durante la segunda parte, en donde, en lugar de desprender valentía o heroísmo, ahora nos adentra en un cuestionamiento acerca de la masculinidad, la amistad, la decepción de la revolución y la muerte, ya que si han de morir mañana, ¿por qué no esperarlo? La guerra no es un motivo para adelantarse, menos a sabiendas de sucumbir por una creencia que no sabemos se cumplirá o por una esperanza que no sabemos llegará. Los leones de San Pablo no tenían una conciencia clara del cambio social que buscaba la revolución, solo creían ciegamente en un Pancho Villa, que similar a aquel hombre que yacía en el poder don Porfirio Díaz, era un individuo de muchas polaridades. Don Tiburcio Maya representa el desencanto por la guerra y la impotencia por haber visto cómo sus amigos morían de una vez por un mañana inexistente e incierto. Caer heroicamente siempre fue banal y sobre todo inútil. El último plano de la película demuestra la postura de Fernando de Fuentes respecto a la muerte de sus personajes. El tren, el objeto más representativo de la revolución, ya no está. Solo queda un hombre desilusionado caminando por las vías en sentido contrario, hacia la oscuridad, sabiendo que perdió a sus amigos y únicamente queda la nada. La muerte a lo macho que en verdad nunca existió. Como cualquier conflicto bélico, no hay buenos o malos, solo gente muriendo porque creen que están en el mejor bando, que tienen a la mejor figura, siguiendo la mejor ideología, que son los mejores y que pueden hacerlo mejor, pero en verdad son solo el peón de un tablero de ajedrez cuyo sacrificio y valentía de las piezas depende únicamente del arbitraje de un solo elemento. A nivel técnico, la película consigue adentrar al espectador a la manera en cómo México se desarrollaba alrededor del año 1914, donde los principales estatus sociales que conformaban al país eran la familia tradicional patriarcal regida por un espíritu de lucha dentro de hasta los más pequeños, y una numerosa clase media constituida por campesinos, rancheros, mineros, comerciantes, artesanos u otras ocupaciones. Esta clase media era quienes estaban parcialmente adentradas en los acontecimientos del país y quienes buscaban involucrarse en el proceso del cambio, mientras que la clase elitista que gozaba del poder del porfiriato, aquellos guerrilleros que no tenían miedo de bañar sus manos con sangre campesina, con tal de no ser derrocados y perder todo privilegio que traía apoyar a Díaz. El director demuestra la capacidad técnica para retratar la esencia de la Revolución Mexicana a través de secuencias bélicas espectaculares. Las secuencias de la Revolución son un agasajo, y más si tomas en cuenta que es una obra de 1936. Entiendo que al carecer de color puede ser complicado apreciar esto, pero tan solo el frenesí del conflicto orquestado majestuosamente para que luzca la acción de las batallas, los escenarios, los personajes y los planos que dan un contexto más allá de lo visual, logran que esta obra no solo haya envejecido bien, sino que diría que incluso no ha envejecido. La grandeza en la dirección está cortejada por la fotografía del talentoso Gabriel Figueroa, quien enriquece la propuesta a través de planos y escenas que capturan la esencia, como la muchedumbre en los vagones del ferrocarril, el desfile, los músicos, los batallones, cargándolos con simbolismos y retóricas que galantean la desmitificación. Vámonos con Pancho Villa no se aleja para nada a estos tiempos contemporáneos, en donde podemos empatizar con el discurso de esta obra fácilmente porque es algo vigente y palpable, algo que desafortunadamente seguimos presenciando. Solo cambia la Revolución Mexicana por el conflicto bélico de tu interés y el contundente mensaje que el filme transmite seguirá apareciendo. La gloria no será disfrutada por aquellos quienes deseaban regocijarse en ella. El sacrificio y la valentía de los civiles no será venerada porque la vida cotidiana no permite hacerlo. La guerra de la que creían los soldados partícipes sería la última, en realidad
realidad es tan solo el inicio de un conflicto bélico más grande. Entonces, si me han de matar mañana, ¿qué necesidad de que me maten de una vez? Simplemente maravilloso.